Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos una vez más a una transmisión catequética en materia espiritual a través de nuestro canal Santo Debo Ser. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones para que puedan estar recibiendo cada semana el material que vamos subiendo con el fin de ayudarles en el proceso del conocimiento y profundización de nuestra fe católica. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Misterio de Fe, en el cual estamos compartiendo contenido en el ámbito litúrgico, y nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, en el cual usted encontrará un rico material de corte doctrinal apologético que les puede ser útil en la defensa de la fe. Igualmente tenemos nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20, donde usted puede seguir también el material que compartimos a través de ese medio. De todo esto encuentra siempre la información en la descripción de cada video. Vamos pues a comenzar nuestra formación catequética del día de hoy, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, desde la profundidad de nuestra miseria, reconociendo nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor, de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón y de tu gracia, que nos sostenga en las vicisitudes de la vida. Hoy ponemos en tus manos, Divino Padre, esta catequesis, para que, guiados e iluminados por tu Santo Espíritu, de quien pedimos el auxilio necesario, podamos, Señor, profundizar las verdades de fe necesarias para nuestra salvación eterna. Danos las luces de las cuales tenemos necesidad para poder comprender, asimilar estos contenidos de fe y aplicarlos sobre todo en nuestra vida cristiana. En tus manos, Padre amado, ponemos esta formación del día de hoy, especialmente pidiendo contar con el auxilio y la gracia, la intercesión benevolente de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, la de todos los santos y ángeles, que nos asistan también con sus ruegos para alcanzar de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Que todo cuanto hagamos, Señor, acá, sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine lave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos pues a continuar desarrollando estos diversos temas que estamos tratando en la materia de la demonología, un curso de introducción general a esta materia que espero les esté agradando. En los últimos contenidos compartidos hemos hablado sobre los demonios, el proceso de demonización que vivieron los ángeles, y también hablamos acerca de la condenación eterna de estos seres, y hemos hablado que es definitiva, es irreversible y eterna. Esta es una realidad que nos tiene que quedar clarísima. Ya hemos objetado también a diversas posturas que mantenían
o afirmaban algunas personas sobre la temporalidad de la pena, de la condenación de estos ángeles, sobre el perdón que van a recibir de parte de Dios, la amnistía, etcétera. Todas estas posturas contrarias a la verdad revelada. La hemos objetado, la hemos aclarado y hemos respondido de una u otra manera de forma tal de que en ese tema no quedase alguna duda. Yo creo que ya todos los que hemos pasado los capítulos anteriores tenemos la capacidad de poder responder en esa materia como la Iglesia nos lo enseña, de forma debida. Hoy voy a hablar, dentro de este desarrollo de la demonología, del tema del infierno, que ciertamente, aunque es un tema que podríamos presentar en algún otro momento en materia doctrinal, por ejemplo, sí cabe mencionarlo acá porque hemos estado hablando acerca de esa condenación eterna de los demonios. Y es necesario entender también qué es el infierno para comprender exactamente a qué nos referimos con condenación eterna. Porque en más de alguna ocasión mencionamos también que los hombres que se alejen de Dios, del camino de la voluntad de Dios, van a terminar condenándose como estos ángeles caídos. Entonces, creo necesario el poder tocar este tema acá, sobre el infierno. Ya en otros momentos se podrá hablar del cielo, del purgatorio, del resto de los novísimos. Ahorita vamos a situarnos en el tema del infierno. Y para hablar de este tema, como siempre hago, primero nos vamos a ir a la parte doctrinal, con lo que la Iglesia nos enseña en el catecismo. Yo siempre tengo aquí al lado mis libros, en mi pequeña biblioteca. Lamentablemente, como me toca andar de arriba para abajo, no puedo andar todos mis libros a mano, pero sí siempre los esenciales los camino. Uno de ellos que no puede faltar en la biblioteca de ningún católico es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hoy, a la luz del catecismo, vamos a hablar qué nos dice este documento magisterial sobre el infierno. Recuerden que el catecismo presenta de forma compendiada las verdades de fe católica y da un desarrollo de estas ideas, permitiéndonos en su bibliografía también, o en las referencias que nos da, profundizar en otros textos estos contenidos. Con esto aclaro de que no todo está explícitamente desarrollado en el catecismo. ¿Verdad? Porque hay gente, es que si no sale en el catecismo, entonces yo no lo creo. El catecismo compendia muchas verdades de fe que han sido desarrolladas en grandes obras, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y muchas otras obras que nosotros podemos citar. Vamos a hablar entonces del infierno. El infierno, este tema se encuentra sobre todo desarrollado dentro del catecismo en la sección dedicada al credo, cuando va a hablar acerca del artículo número 12 del credo, que es el creo en la vida eterna. Ahí se van a dar lugar los novísimos, se nos va a hablar del juicio particular, se nos va a hablar un poco acerca del purgatorio, del cielo y del infierno. Entonces vamos a tratar el punto cuarto, el infierno, a partir del numeral 1033 o 1033, como algunos suelen citarlo. Nos dice la Iglesia: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Recuerden, hemos hablado de esta verdad. El amor con el que Dios quiere ser amado es un amor libre y espontáneo, fruto de la relación con su criatura. Es decir, nunca el amor buscado por Dios es forzado, ni ha programado Dios al hombre como una máquina que le obliga al hombre a amar a Dios. No, no ha sido así programado. El hombre, decíamos que este era el motivo real de la prueba, para precisamente suscitar este amor libre y espontáneo, la prueba que vivieron los ángeles. Continúa el catecismo diciendo: no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Siempre el catecismo, hablándonos sobre esta realidad del pecado, nos lo define como este acto que voluntariamente nos aleja de Dios. Es decir, la criatura utiliza las facultades que posee, su libertad, su entendimiento y su voluntad, para escoger algo
en lugar de Dios, algo distinto a Dios, sabiendo que Dios es el sumo bien y que eligiendo a Dios, nosotros lo tenemos todo. Eligiendo algo contrario a Dios, tendremos algo, sí, pero algo que es efímero, algo que es pasajero, que no puede equipararse a Dios en ningún momento. Todo lo que escojamos distinto a Dios, aunque nos pueda producir cierto tipo de placer, cierto tipo de gozo, es en comparación con el gozo que Dios nos concede, es algo efímero, es algo efímero. Entonces, algo que tenemos que notar acá es esta verdad sobre el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Ya sabemos que el catecismo va a hacer la distinción también de los distintos tipos de pecados, cuando nos va a hablar de la diversidad de los pecados a partir del numeral 1852. Va a hablar del pecado original, el pecado venial, el pecado mortal. Y en cuanto a la gravedad del pecado, tenemos que fijar sobre todo nuestra mirada en el pecado mortal. El pecado mortal, porque es el que realmente nos puede llevar a la condenación eterna. Dice la Escritura, dice el Catecismo en el numeral 1861, el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. El pecado mortal entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno, amar a Dios para siempre o perderle para siempre. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios, que es lo que hace siempre la Iglesia. Entonces, en este numeral se nos recuerda precisamente esta verdad. El pecado mortal ocasiona la exclusión del reino de Dios y la muerte eterna del infierno. Entonces, cuidado con esto, porque mucha gente se acostumbra a vivir en estado de pecado que van degenerando en vicios. Recuerden que el vicio es precisamente una actitud mala, una forma, un hábito malo que se vive de manera estable y repetida en la vida de una persona. Entonces, mucha gente se acostumbra a ciertos tipos de pecados y estos pecados que en un momento tal vez fueron veniales, se van acumulando y van causando una actitud contraria totalmente a Dios, de forma tal de que repitiendo tantos pecados veniales incluso van rechazando voluntariamente cada vez más la gracia de Dios, hasta que llegan a un estado de depravación, de vicio, que ya hablamos de un pecado mortal. Y esto es terrible, porque el pecado mortal, recuerden, causa la condenación eterna. Un pecado venial, un pecado leve, sí, todo pecado ya es una falta contra Dios, pero hay gradualidad y nosotros tenemos que hablar de esa gradualidad, donde el pecado venial respecto al pecado mortal, el pecado mortal es muchísimo peor. Recuerden que también dice la Iglesia en el Catecismo numeral 1859 que el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Para que un pecado sea mortal se necesitan sobre todo estas dos cosas: plena conciencia y entero consentimiento. Ya sabemos que también implica la materia grave. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Y ahí pueden ustedes, repito, aquí en estos numerales del catecismo, profundizar estos datos sobre el pecado. Está en el artículo 8 sobre el pecado. A partir del numeral 1846 en adelante, pueden seguir leyendo sobre este tema para que ustedes puedan conocer mejor lo que la Iglesia dice al respecto y evitar caer
en estados de pecado repetitivo que al final de cuentas nos llevan a la condenación, porque el pecado es un rechazo voluntario de Dios, un rechazo que el hombre libre y conscientemente hace, donde elige la criatura, donde elige otra cosa contraria a Dios, que al final de cuentas siempre van a ser elecciones superfluas, porque nada se compara con Dios. Decía San Pablo, todo lo estimo por basura, por excremento, dice la Escritura, con tal de ganar a Cristo. Cuando somos conscientes de esto, podemos decir que amamos a Dios. Cuando, por el contrario, seguimos eligiendo otras cosas, nuestro amor es imperfecto y necesita seguir purificándose y acrecentándose. Volviendo al numeral 1033, continuamos el desarrollo de la idea después de haber explicado brevemente algo sobre el pecado, especialmente el pecado mortal. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, citada por este numeral: quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Por eso estamos llamados a amar. Y lo que nos salva es el amor. Dios es amor, muere por amor en la cruz, por amor resucita, y amando y con la ley del amor nos invita a alcanzar también la salvación eterna. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Recuerden sobre lo que habla el Señor en el juicio universal que nos presenta el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vengan a mí, benditos de mi Padre, tuve hambre, me diste de comer, apártense de mí, malditos, tuve hambre, no me diste de comer. Señor, ¿cuánto hicimos esto contigo? Cuanto hicieran con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces, recuerden ese pasaje. ¿Por qué? Porque el amor tiene un carácter de acción. El amor no es pasivo únicamente. No solo es tener esta capacidad de ser amados, de recibir el amor de otros, sino que el amor invita siempre a algo. Y el amor se da, se entrega. Cuando es auténtico, no es indiferente ante el hermano, ante las necesidades del otro. Y por eso siempre reviste un carácter práctico. Es decir, se necesita el amor, si es real, manifestarse a través de la obra. Por eso ya decía el mismo apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta, porque la fe que también reviste el carácter de confiar en el Dios que es amor, la fe tiene que ponerse de manifiesto a través de las obras, tiene que actuar a través de las obras. Yo digo creer en este Dios amor, digo amarlo, pues porque lo amo, no veo al otro con indiferencia, lo entiendo, me le acerco, me compadezco, me pongo en sus zapatos. Por eso también San Pablo va a decir en la carta a los Gálatas, la fe actúa por la caridad. La fe actúa por la caridad. Si es auténtica, si nuestra fe es real, tiene que ponerse de manifiesto a través de la obra. Si no, nuestra fe es un puro cuento, es pura charlatanería, y esa fe a nadie salva. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Eso es lo que implica la muerte en el pecado mortal. Busquemos la vida de gracia, queridos hermanos. Busquemos la vida de gracia. La condenación, como ya estamos viendo acá, por lo que nos dice el catecismo, es cuestión de nuestras elecciones libres. No es cuestión de la voluntad de Dios. Pues Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie muera eternamente. Al contrario, la Escritura siempre nos ha dicho, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y que viva, que se convierta y que viva. Dios esto es lo que nos pide. Y como un último gesto de su gracia en el momento de la muerte, nos asiste también, nos ilumina para que aún en ese instante podamos tener en el corazón este deseo de arrepentirnos, de pedirle perdón. Desgraciadamente, mucha gente muere hoy en pecado mortal, porque teniendo la oportunidad de confesarse, de llevar una vida de gracia, elige lo contrario. Mucha gente está muriendo sin la asistencia de los sacerdotes y a veces no se debe al hecho de que el sacerdote no pueda ir a visitar a ese enfermo.
sino que muchas veces la gente misma en el hecho de la muerte rechaza la gracia de Dios, rechaza a los ministros del Señor. No, yo no quiero curas, aquí no me traigan ningún padre, yo aquí voy a morir en mi ley. Bueno, si mueren en su ley, se condenarán por su ley. Distinto es el caso de personas que son conscientes de su vida de pecado, que han hecho el esfuerzo de cambiar, han estado luchando, sin embargo tienen una vida estable de pecado mortal y al final, ya en los últimos momentos de su vida, sí tienen un arrepentimiento sincero, pero desgraciadamente por una razón u otra no hay la posibilidad de que un sacerdote llegue y pueda darle la absolución de sus pecados, pero algo les puede ayudar a la salvación. Algo les puede ayudar a la salvación, que al final el juicio lo van a enfrentar cara a cara con Dios y es el juez eterno el que va a decidir el destino de las personas, no nosotros con lo que podamos decir. Y estas personas al final tienen la oportunidad de esa gracia que Dios les envía para arrepentirse, les ilumina, y si la aceptan, estas personas pueden hacer un acto de contrición perfecta, un acto de contrición perfecta, donde se duelan de los pecados, no por miedo a la condenación, sino por amor a Dios. Porque recuerden que está la atrición, la contrición imperfecta y la contrición perfecta. La atrición cuando la gente pues sabe que cometió un pecado y se va a confesar, pero como un mero acto de costumbre o de cumplimiento. Lo hago porque sé que hice algo malo, pero no tengo un verdadero arrepentimiento. Simplemente hago aquel acto por un cumplimiento. La atrición, la contrición imperfecta es aquel arrepentimiento que la persona experimenta y por la que busca la misericordia de Dios, pero basado en el temor a la condenación. Porque no me quiero ir al infierno, yo busco confesarme, yo busco estar en gracia, yo busco el perdón de Dios. Esta es contrición imperfecta, que sí, hay un motivo, hay un dolor de los pecados, pero que es un dolor basado en el temor. Y luego la contrición perfecta, que es cuando experimento este deseo de arrepentimiento, cuando hay un verdadero dolor de mis pecados, con un deseo de cambio real, que se basa no en que me vaya a salvar y que Dios me vaya a dar el cielo si yo me convierto, o que Dios me vaya a condenar en el infierno, como dicen algunas personas, si no me arrepiento, no, sino que se basa en el amor. Me duele haber ofendido a aquel que me ha amado al extremo de dar su vida conmigo. Me duelen mis pecados porque amo a Dios y por el amor que siento, me duele el haber ofendido a un Dios tan bueno. Entonces, la contrición perfecta. Si en algún momento llegase yo a encontrarme en un estado de agonía y no tengo cerca a algún sacerdote y posiblemente vaya a morir, yo puedo hacer en esos últimos momentos, en medio de mi sufrimiento, de mis ataques, los ataques del enemigo que se recrudecen en la agonía de la persona, por eso se llama agonía ese momento, agonós, combate, lucha, pues ahí yo puedo hacer un acto de contrición perfecto. Y ese acto de contrición perfecto me podrá ayudar a mí a alcanzar la salvación. Me tocará pasar quién sabe cuánto tiempo en el purgatorio, o Dios sabrá lo que me va a poner, o si va a aceptar este acto. Seguramente que sí. Y al final, pues, podré alcanzar la salvación de ese modo. El problema de los que se condenan es lo que aún en esos instantes, y aún recibiendo la gracia de Dios, rechazan ese auxilio divino, rechazan la asistencia de la gracia. Y de esto hay muchos casos conocidos en la iglesia. En la historia de la iglesia ha habido personas, ¿verdad? Casos de personas que se condenan porque rechazan voluntariamente a Dios, aún en el instante último de su muerte, aún en la experiencia terrible de su vida, de ese momento, le dan la espalda a Dios, desesperan de su salvación. Gente que cree que por lo malo que han sido, ni Dios podrá perdonarlos, lo piensa en ese momento y se condenan, se condenan. La escritura de Judas nos dice que solo se ha de perder aquel que tenía que perderse, Judas Iscariote. Desesperó de su salvación, se quitó la vida, renegó de su Señor, etcétera. Mostró cierto arrepentimiento antes de morir, fue a devolver las monedas con las que había vendido a Cristo, pero después en su corazón endurecido desesperó de la salvación. Y en vez de haber sido paciente, de haber pedido perdón al Señor, de haber dicho voy a esperar a mi maestro que resucite, que como van a ser los otros apóstoles, voy a hablar con Pedro, con los demás apóstoles, a ver qué pasa, cuál va a ser mi situación. No,
Él desesperó de la salvación. Ni Dios podrá perdonarme. Se quitó la vida. Por eso es que muchos místicos han tenido la visión de Judas Iscariote condenado en el infierno. Y ahora aquí una idea que resalto de este numeral, miren que apenas estamos tocando un numeral, estas cosas son profundas, y eso que lo estamos haciendo muy a grosso modo. Hablando sobre el infierno, dice esta idea del numeral 1033, este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Entonces aquí está la definición que el catecismo nos brinda y que nosotros debemos manejar como católicos. Si alguien nos pregunta qué es el infierno, respondemos un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Eso es el infierno. Primero se nos dice que es un estado. Un estado. Ya luego se hablará de que si es un lugar, si no es un lugar. Ahorita hablamos de un estado. Ya lo hemos mencionado, de hecho, no, en los episodios anteriores sobre esta realidad de que el infierno es un estado. Los seres espirituales, los demonios, al no ser entes que tengan materia corpórea, no tienen un cuerpo, no ocupan un espacio, un lugar físico. Entonces no puedo decir yo que voy a tener encerrado al diablo en esta habitación, en este cuarto, porque es un lugar físico y él es un ente espiritual al cual ni las paredes, ya sean de hierro, de vidrio, de lo que sea, pueden detener. Entonces no podemos decir que es un lugar donde están confinados los demonios. Por eso la iglesia habla de estado. En segundo lugar, las personas que mueren, ahorita mientras no se haya dado la resurrección final, pues sus cuerpos, aunque ellos son condenados, no están experimentando esa condenación, lo están experimentando de forma imperfecta en su alma, un estado de condenación, porque son seres espirituales. Tampoco podemos decir que esas almas condenadas ahorita están encerradas en un lugar, pero sí que la Escritura va a hablar de un lugar, un sitio. Y este sitio, ¿por qué se nos va a hablar de un lugar? Porque llegada la resurrección final de los muertos, dice la Escritura, unos resucitarán para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Entonces los cuerpos físicos de estas personas, cuando se dé otra vez la unión entre alma y cuerpo, el cuerpo del condenado sí que va a experimentar la condenación. Luego hablaremos de lo que son las penas de daño y penas de sentido. Entonces, ahí sí, este cuerpo del ser condenado va a requerir un espacio donde se vaya a ubicar para experimentar por toda la eternidad la condenación. Ahí sí vamos a hablar del infierno como un lugar. Ahorita hablamos de un estado de condenación, estado de autoexclusión, lo define la iglesia. ¿Por qué? Porque no es Dios el que te excluye de la visión beatífica. No es Dios, es la persona que libremente ha escogido no participar de esa gracia, de ese amor y de esa dicha por la eternidad. Por eso lo define como estado de autoexclusión el catecismo. Estado de autoexclusión definitiva, para siempre, irrevocable, irreversible. Eso es el infierno. El numeral 1034 nos dice, Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Encontramos varios episodios, aquí nos presenta algunos el catecismo, Mateo 5, versículos 22 y 29, Mateo 13, versículos 42 y 50, Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 48, por mencionar algunos de los sitios en la Escritura donde en el Nuevo Testamento Jesús habla sobre este fuego que nunca se apaga. Jesús habla de este fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Mateo 10, 28. No teman a los que pueda matar el cuerpo, sino a aquel que pueda arrojar alma y cuerpo a la gehenna, al fuego eterno que nunca se apaga. Porque al final el juez sí va a tener que dictar sentencia. Pero a la hora que dicta sentencia, simple y sencillamente lo que Dios hace es dar a cada cual lo que cada cual ha escogido. Yo escogí el cielo, la bienaventuranza eterna, Dios me va a dar en posesión el cielo que escogí. Yo escogí las criaturas, el amor desordenado, la vida desordenada, Dios me va a dar lo que yo escogí. El infierno. El infierno. Simple y sencillamente es así.
Pero algo clave aquí es que ahí irán las personas que rehúsan creer y convertirse. Se rehúsa a este cambio. La persona no entiende que el infierno es una situación que uno escoge con sus actos, con sus decisiones. Mucha gente prefiere no creer en el infierno. Dice, no, es que el infierno no existe. ¿Por qué? Porque es que si Dios es misericordia, ¿cómo es posible que un Dios tan bueno cree en el infierno? Eso es mentira. Yo no creo en el infierno, dice mucha gente ahora. Yo no creo en la condenación eterna. ¿Pero en base a qué? A una visión distorsionada de la misericordia de Dios, a una visión distorsionada de lo que es Dios, de la persona de Dios, porque se han centrado tanto en la misericordia que no profundizan también en la divina justicia y la santidad de Dios, que es ofendida a través del pecado. Entonces la gente solo mira una cara de la moneda, pero no está viendo el otro lado. Y al no verlo, al estar centrada su mirada en un solo lado, se forman también unidades desviadas de lo que es el destino final del hombre, que la iglesia aborda en el tema de la escatología. Y al final terminan negando la realidad del infierno. Pero no porque yo no quiera creer en el infierno significa que el infierno va a dejar de existir. Yo porque piense que el oro no es valioso, el oro no va a perder su valor. No, ciertamente nosotros le ponemos al oro un determinado valor, pero tiene unas propiedades que son muy suyas y que no van a depender de mi criterio subjetivo. Lo mismo con el infierno. Entonces, si yo no quiero creer en el infierno, muy cosa mía es, pero que yo no creo en el infierno, como decía el padre Jorge Lorí, toda esa gente que dice que no cree en el infierno, cuando mueran, lo conocerán. Lo conocerán. Ahí se darán cuenta si existió o no el infierno. Porque negar esta realidad del infierno, que es una verdad de fe, también supone negar la revelación que Dios ha hecho sobre estas cosas, porque Dios es el que lo ha revelado. Significa oponerse también a Dios. Entonces, cuidado con las afirmaciones que hacemos nosotros, afirmaciones muy subjetivas. Si nosotros somos cristianos, solo podemos profesar aquello que la iglesia nos invita a profesar, que son los contenidos de la divina revelación. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno encendido. Mateo 13, 41, 42. La escritura en repetidas ocasiones nos habla del infierno. Y si es un tema recurrente e insistente en la escritura, es porque es una verdad de fe que debe ser creída por todos los hombres. Y segundo, es una advertencia que se nos está lanzando precisamente con el objetivo de ayudarnos a no caer en ese destino terrible. Jesús pronunciará la condenación. Aléjense de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. Aléjense de mí, malditos. La peor y más terrible palabra que esperemos en Dios no tener la desgracia de escuchar nunca de la boca del Divino Maestro para con nosotros. Esperemos en Dios nunca tener esa desgracia, escuchar esa terrible palabra. Alejaos de mí, malditos. Pero si nosotros hemos expulsado demonios en tu nombre, le van a decir a Jesús, yo no te conozco, le va a responder Jesús. Yo no te conozco, apártate de mí, maldito. Es que solo pensar en esas palabras, a mí personalmente, ya me causa hasta escalofrío, dice la gente. Porque sí, son palabras fuertes, es lo peor que puede escuchar una persona que cree en Dios, la sentencia de la condenación. Dios nos libre. Yo sé que no soy ningún santo, que soy un pecador, pero le pido a Dios su misericordia, que aunque sea en el último hoyo, por decir una expresión, aunque sea en el último hoyo del purgatorio, llegar a caer, pero no en el infierno. Porque el purgatorio es la antesala del cielo, con todo y todo lo que se vio ahí, es la antesala del cielo y ahí ya estás salvado. Solo te estás purificando, mientras que en el infierno no hay salvación. Numeral 1035. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Es dogma de fe, definido en el Cuarto Concilio Lateranense y abordado este tema en distintos concilios de la Iglesia. El infierno es eterno y existe. Es dogma de fe. Así como es dogma de fe la existencia del cielo, es dogma de fe la existencia del infierno, es dogma de fe la creencia en el purgatorio, es dogma de fe la existencia de los ángeles,
es dogma de fe la existencia de los demonios. Cuarto Concilio Lateranense. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Esto podemos confrontarlo con lo que dice el Dessinger. El Dessinger, este documento que recoge pues, distintos documentos magisteriales de la Iglesia y los presenta compendiados. Podemos revisar distintos numerales del Dessinger, numeral 76, 409, 411, 801, 858, 1002, 1031, 1575, 1351, perdón, 1575, etcétera. Así que la Iglesia habla mucho sobre este tema. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que han sido creadas y a las que debe aspirar. Esa es la peor pena, llamada también pena de daño. Después vamos a profundizar sobre esto. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Esa es la terrible pena del infierno, la peor de las penas. La otra es la pena de sentido. Después vamos a hablar de eso. Numeral 1036. Las afirmaciones de la Escritura y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar su libertad en relación con su destino eterno. Y aquí está la respuesta para esta gente tonta, discúlpenme la expresión, que dice que la Iglesia no debe perder el tiempo predicando sobre el infierno, mejor que hable del amor, que hable de la misericordia, que hable de esas cosas bonitas. No, hermano, no seas tonto. Si Jesús ha hablado del infierno, los apóstoles han hablado del infierno, la Escritura codifica palabras sobre el infierno para que sean transmitidas por los siglos, es porque es un contenido que debe ser predicado a los fieles, que debe ser expuesto a los fieles, verdades que los hombres necesitan escuchar. Y porque hoy no se predica sobre el infierno, porque hoy se ha callado sobre este tema, es que mucha gente se está condenando al infierno. Porque no se les advierte sobre esta realidad, porque no se les dice sobre esta verdad de fe, porque no se les comunican estos contenidos que al final los ponen en vilo para poder evitar esa condenación. Aquí lo está diciendo el catecismo. ¿Por qué la Iglesia predica sobre el infierno? ¿Por qué la Iglesia tiene el deber de hablar sobre esto? ¿Por qué la Escritura también enseña estas cosas? ¿Por qué? Lo hace con un fin de llamar a la responsabilidad de los hombres para que usen adecuadamente su libertad en relación con su destino eterno. Es decir, es una manera en que la Iglesia concientiza a los hombres de que si han recibido de parte de Dios estas tres facultades del alma, entendimiento, voluntad, libertad, es para que hagan un uso adecuado de ellas, aspirando al fin último del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es mi razón de ser creado? Que San Ignacio lo va a exponer bellamente siempre en los ejercicios espirituales. ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué fui creado? Para alabar, glorificar y servir a Dios y en ello encontrar mi felicidad eterna, mi salvación. Para eso existimos. Entonces, cuando la Iglesia predica sobre esta verdad del infierno, lo hace para iluminar estas realidades finales del hombre a las que puede llegar. Sí, hace un mal uso de estas facultades que tiene. Así como a predicar del cielo hace que las almas aspiren a ese sumo grado de vida, a esa bienaventuranza eterna y a un estado de gracia en este mundo. Así igual hablar del infierno me ayuda a mí a tener este temor, santo temor reverencial de no condenarme y de no ofender a un Dios que ha sido tan bueno y misericordioso conmigo, eligiendo con mis facultades algo contrario a lo que a Dios agrada. Entonces, es un llamamiento a la conciencia. La Iglesia tiene el deber de predicar sobre esto. Y si hay ministros que no predican, están faltando a la caridad de sus hermanos en la fe. Están siendo ministros mediocres que olvidan su grave responsabilidad para con el pueblo santo de Dios, que es instruirlo y amonestarlo, exhortarlo a través de las verdades de fe que deben ser comunicadas, no calladas. Es que si hablo del infierno, la gente se va a ir de la iglesia.
se me van a levantar de la banca si hablo de la condenación, que se levanten. Repudian a Cristo, no a ti. Repudian la enseñanza de Dios, no a ti. Repudian las verdades de fe, no a ti. Y si se levantan porque tú predicas del infierno, ya se nota qué camino han escogido. El camino que terminará llevándolo ahí, a ese lugar del cual no quieren escuchar. Entonces, cuidado con esto, hermanos. Cuidado con estos, queridos sacerdotes. No olviden predicar sobre el infierno a la gente. Y no lo hacemos, en la iglesia no lo hacemos, ni debemos hacerlo como lo hace el protestantismo fanático, que te habla del infierno como una amenaza que te ponen para que aceptes su doctrina. Si no aceptas a Jesucristo, así como te lo estoy predicando, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, maldito pecador, arrepiéntete, porque te lo hacen de una forma fanática, sincretista, y yo diría que hasta diabólica, porque el demonio también ocupa las verdades de fe tergiversadamente para engañar y confundir a la gente. Si las palabras de la Escritura las usó para tentar a Cristo en el desierto, ¿cuánto no más estas verdades de fe también las puede utilizar tergiversadas para engañar a las almas? Cuidado con esos fanáticos que andan por ahí. La iglesia habla del infierno desde la luz de la Escritura, desde las verdades transmitidas y divinamente inspiradas por Dios a través de los siglos. Así que tenemos que hablar sobre esta realidad. Es un llamamiento, repito, a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo estas enseñanzas un llamamiento apremiante a la conversión. Es lo segundo. ¿Para qué predica la iglesia sobre el infierno? ¿Para qué la Escritura habla sobre el infierno? Para invitar a los hombres a la conversión, a ese cambio de vida, a ese cambio de conducta, a un conocer y amar a Dios de forma real, no solo del diente al labio, sino en la praxis de la vida. A eso. A eso. La iglesia llama con la prédica del infierno a la conversión a los hombres. Conviértete y cree en el evangelio, decía Jesús, predicándonos el reino. Conviértete. No sirve de nada solo creer en Dios. Hay que creer y convertirnos, que va a implicar ese cambio de vida y un empezar a orar ya no como hombre viejo, sino que muriendo en mí el hombre viejo por la acción de Cristo, pues actuando y viviendo como hombre nuevo, renovado en él por el Espíritu. Recuerden ese llamamiento a la conversión que el mismo Jesús hace. Mateo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dijo Jesús. Y son muchos, muchos los que entran por ella. Mas que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Desgraciadamente, esto es una verdad. Muchos serán los condenados, muchísimos, pocos los salvados. Como no sabemos ni el día ni la hora, nos dice la Lumen Gentium 48, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, y esta es la clave. Velad y orad para no caer en tentación, porque el que cae en tentación peca. Velad y orad para no pecar, es lo que nos está diciendo Jesús. Velen y oren para que no pequen, para que no se condenen. Hay que estar continuamente en vela. El que esté en vela está atento, está pendiente de lo que acontece a su alrededor, está discerniendo los signos que tiene delante y actúa respecto a esa información que captan, su sentido, su entendimiento, etc. Estar en vela para no pecar, para no condenarse. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarán ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. Recuerda el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium 48, en esta constitución dogmática. El numeral 1037 nos dice:
Dios no predestina a nadie al infierno, que es otra idea que nosotros tenemos que quitarnos. Hay gente que habla de la predestinación diciendo como que Dios ha fijado la voluntad de los hombres de forma tal que el hombre elija la condenación o la salvación. Dios presenta los dos caminos, dice Deuteronomio. Pongo delante de ti dos caminos, vida y muerte, luz y tinieblas, tú escoge. Pero la decisión es nuestra. Sí, ¿no? Habla de una predestinación en cuanto que Dios ha preparado un sitio para los que se van a salvar. Una predestinación en cuanto que Dios ha lanzado un mensaje de buena nueva que invita a los hombres al cielo y que muchos van a acceder al cielo. Pero nunca una predestinación como la fijación de la voluntad y libertad de los hombres para que escogiendo mal se condene. Si Dios hiciera esto, fuera un Dios malévolo y terrible que ha creado hombres para la condenación. Dios a nadie crea para la condenación, crea por amor y crea para la vida a los hombres. El hombre libremente y voluntariamente escoge la condenación. Esa idea nunca lo olvidemos. Por eso aquí el catecismo nos presenta clara esta idea en el numeral 1037. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Esta idea hay que confrontarlo con lo que nos presenta el Dessinger, numeral 397 y numeral 1567. Nadie está predestinado para el infierno. Para que alguien se vaya al infierno, para que eso suceda, es necesaria una aversión voluntaria de Dios, que es el pecado mortal del cual ya hemos hablado. Una aversión voluntaria a Dios. Yo con el pecado mortal le doy rotundamente la espalda a Dios. Le digo, Dios, no quiero nada que ver contigo. Y fijarme en esa actitud es condenarme. Porque yo pude haber cometido un pecado mortal, pero mientras con sincero corazón busco a Dios y me arrepiento, Él me enviará las gracias necesarias que me iluminen y me ayuden a salir de ese pecado. Estaré yo privado de otras gracias que me van santificando, que me ayudan a perfeccionarme, pero Dios no deja de enviar las gracias para el arrepentimiento. Por eso, aún estando yo en pecado mortal, debo hacer el esfuerzo de orar, debo hacer el esfuerzo de leer la palabra, debo hacer el esfuerzo de escuchar su palabra para poder cambiar y para dejar que estas gracias de arrepentimiento penetren en mi corazón y me ayuden a salvarme y no condenarme, porque Dios quiere mi salvación, no mi condenación. Mi condenación va a ser un acto de decisión donde yo libremente rechace a Dios. El pecado mortal es una aversión voluntaria a Dios. Y la condenación, el infierno, sería persistir en esa aversión, en ese pecado mortal, hasta el final. Por ello, en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión, como dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Acepta, Señor, en tu bondad, nos dice el misal romano en el canon. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Qué hermoso. Por eso disfruto, se lo digo sinceramente, disfruto en la Santa Misa cuando el sacerdote utiliza el canon romano para la consagración. Porque el canon romano, este canon fijado en la Iglesia desde hace siglos de siglos, comunica estas verdades de fe y implora a Dios desde estas realidades de fe doctrinales, implora a Dios su misericordia, la salvación de los hombres, la protección de parte de Dios. Narra de forma bellísima muchas cosas, muchas verdades de nuestra fe que lamentablemente las otras plegarias no hacen. Las otras plegarias, siento yo, se quedan como en un aspecto un poco más romántico de la fe, mientras que el canon romano es una verdadera catequesis de fe que durante ese momento sagrado la Iglesia transmite a sus hijos. La Iglesia transmite a sus hijos. Por eso es bellísimo. Les repito lo que dice el canon. No sé si ustedes lo han escuchado, pero yo les invito a poner atención cuando estén en misa y cuando
el sacerdote esté consagrando y use esta plegaria. Pongan atención, vayan escuchando todo lo que dice, que es hermosísimo lo que se encuentra en esta plegaria. Y dice: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Líbranos del fuego del infierno, oración que también hacemos con la famosa oración de Fátima, oración de Fátima. Líbranos, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Que es una oración común que hacemos nosotros los fieles siempre. Pedimos a Dios el vernos libres de esta situación. Así, porque va a ser terrible. La condenación va a ser terrible. Vamos a seguir desarrollando esta idea así en la próxima sesión. Por el momento, pues vamos a cerrar ahí la catequesis de hoy con esta temática que nos aborda el catecismo. La próxima sesión quiero tocar también lo que va a desarrollar el padre Jorge Loring en la Enciclopedia del Católico, el libro que se llama Para Salvarte, para que vayamos también profundizando algunos otros puntitos que aquí tal vez no desarrolla ampliamente el catecismo, pero sí están implícitos en él, solo que hay que desarrollar las ideas. Por eso pues hemos tomado este tiempo para ir desarrollando un poco los distintos numerales del catecismo, porque ustedes, si se dieron cuenta, fueron apenas del numeral 1033 al numeral 1037 los que nos hablaban sobre el infierno aquí en el catecismo. 4 numerales apenas que hemos podido ver, pero que desarrollamos la idea a lo largo de esta hora. Muy bien. Entonces vamos a finalizar ahí. Les recuerdo suscribirse a este canal, Santo de Vocer, y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. E igualmente, visitar nuestros otros 2 canales, Creo Señor Yo Creo y Misterio de Fe, donde van a encontrar también contenidos tanto en liturgia como en doctrina. Y darle like, seguirnos en nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien. Vamos ahora a abrir los micrófonos para permitir la participación de ustedes si quieren comentar algo respecto a lo que el catecismo nos dice sobre el infierno, para que vayamos viendo esta temática y la importancia que tiene también dentro del contenido de este desarrollo que estamos haciendo sobre demonología. Ya hemos hablado de la condenación de los demonios, ahora vamos entendiendo un poco qué significa la condenación, cómo se llega a ella, y hombres también, al igual que los demonios, podemos condenarnos. Por eso es importante tocar este tema en el curso de demonología. Entonces, no sé, Naivi, si tenemos algún comentario ya escrito en YouTube, si hay alguien conectado en YouTube, o pues si hay algún comentario aquí de los que están en vivo en Zoom, pues le damos la pauta para que ustedes participen. No, no hay ningún comentario en YouTube. Muy bien. Pero sí tenemos personas conectadas en YouTube. Sí, sí hay. Muy bien, qué bueno. Qué bueno. Es para saber, ¿verdad? Si les está interesando la materia, si no, pues para no quitarles más su tiempo, como dice el dicho. Pero bueno, los escuchamos, no sé, aquí en Zoom, si alguien de los que está conectado en vivo quiere participar. De los hermanos de Costa Rica o de Nicaragua, de México. ¿O tienen silenciados los micrófonos? Sí. Ahí voy, ahí voy. Muy bien. Ahora sí, ya están activos. Yo una vez, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Siempre es bueno que se presenten para que la gente que de afuera mira pueda verlos también, saber de dónde se comunican. Ya me conocen. Yo soy Jorge Zúñiga de Costa Rica. Excelente. Hermano Jorge. Estuvimos juntos. Buenas noches. Yo una vez oí a Jorge Loring, un sacerdote creo que español, ya murió. Él recomendaba que si uno estaba al borde de la muerte por A o por B y no tenía acceso a un sacerdote, que dijera una oración que saliera del corazón de uno
una oración de arrepentimiento, que Dios era Sí. muy misericordioso. Él, claro, se expresaba muy bien, pero con solo decir, Dios mío, Padre mío, perdóname, Amén. era suficiente si uno lo decía de todo corazón. Posiblemente él usó una expresión mejor que la que yo estoy diciendo, pero así en ese sentido fue algo escueto, pero conciso, Sí. que salga del Dios corazón. mío, perdóname. Exactamente esas son Perdóname. las palabras. Sí. Entonces, Jay, yo lo retransmito porque en la infinita misericordia de Dios que el pasado domingo estuvimos festejando y celebrando, confiamos. Dios nos perdona todo a pesar de nuestras debilidades y las tortas que hemos hecho. Dios es muy bueno, es nuestro papá. Y su amor es como, digamos, lo podemos comparar como el de una mamá. Debe ser lo más parecido al de la madre, pero es mayormente misericordioso con de una madre. Es completo, es perfecto. Entonces, transmito ese mensaje del padre Lori, que en paz descanse. Así es. Muchas gracias, hermano Jorge, por su participación. Exactamente lo que veníamos recapitulando, ¿no? En Sí. la parte del video, cuando hablábamos sobre esa falta de ministro que tal vez se pueda presentar en un momento de nuestra vida y estamos falleciendo, que se nos puede dar a cualquiera. Yo como aquí me manejo también en las calles, tengo que salir en el momento, siempre me encomiendo al Señor y siempre que puedo en el camino voy rezando y uso esa frase que el padre Jorge Lorín decía, la voy repitiendo de vez en cuando en el camino, Dios mío, perdóname. Como la muerte nos puede visitar de improviso, nadie sabe el día ni la hora, como dice la Escritura, uno siempre debe estar preparado y esa oración sencilla es un acto de fe, de confianza y de arrepentimiento, es decir, un acto de amor. Reviste esas tres cosas, fe, confianza y amor. Dios mío, perdóname. Que dicho con un corazón totalmente arrepentido, se puede convertir en un acto de contrición perfecta. Un acto de contrición perfecta. Y al ser un acto de contrición perfecta, dispone al alma a la salvación. Así que sí, es muy válido y le agradezco también el comentario, hermano. No sé si alguien más quiera comentar algo, decir algo al respecto. Sí, Carolina y Roxana, todo muy claro e interesante. Gracias porque ya tenemos muy buen material para reflexionar. Excelente, muchas gracias, hermana. Igual, estos videos ustedes saben que quedan ahí en YouTube grabados, en el canal, y son materiales o contenidos que incluso pueden utilizar para las catequesis, aunque estamos dentro del tema demonológico, pero igual el video, solo el video como tal, para los que son catequistas, de los que están aquí conectados, porque yo sé que muchos trabajan con grupos, ya sean de lectores, de catequesis, de lo que sea, les puede servir como material de estudio en la doctrina referente a este tema de los novísimos, tocando el punto del infierno, ¿verdad? Los novísimos son las realidades últimas, entonces les puede servir también el material y espero realmente que sea de utilidad porque ese es el propósito de esto, ¿no? No es darnos fama, sino más bien poner a disposición de los fieles este material catequético de forma tal de que tenga un instrumento de evangelización y de formación. Muchas Muchas gracias. gracias, padre. Muy agradecido con Padre, usted por este ¿Quién más material. quiere comentar? Gracias, hermano padre, Jorge. padre Sí. Walter, nada más una consulta de aclaración. Era el acto de contrición perfecta, la imperfecta y la tría, era la otra. No, atrición, primero se llama Atrición. atrición, después contrición imperfecta y contrición perfecta. También. Ya. La de atrición, ¿cuál era? Perdón. Atrición es cuando uno busca la misericordia de Dios simplemente porque uno sabe, hay un conocimiento de que he hecho un acto malo, pero no hay una experiencia real de arrepentimiento basado en el amor ni siquiera en el temor. Simplemente existe la conciencia de que he realizado un acto malo, porque se me dijo que esto es malo y yo lo hice, yo sé que es malo y debo pedir perdón, pero no porque haya realmente un sincero deseo de arrepentimiento. Entonces la atrición puede ser una fase preparatoria para que yo pueda alcanzar esa contrición perfecta. Pero mucha gente, lamentablemente, sobre todo en estos días, se queda únicamente en la atrición. Se confiesan por costumbre, pero no hay dolo de los pecados. Muchos ni siquiera se confiesan, simplemente dicen, sí, yo sé que hice algo malo, pero bueno, yo le pido perdón a Dios ahí en su forma imaginaria, en su cabeza, inventan formas
y ya, con eso se contentan. Me gustaba que, hablando sobre la misericordia, ustedes saben que el evangelio que tocó para el Domingo de la Misericordia fue cuando Cristo sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y le dice, vayan y perdonen los pecados, y a quienes se los perdonen les quedarán perdonados. Jesús inventó el mecanismo para aterrizar a los hombres la realidad divina del perdón y la misericordia de Dios, convirtiéndolos a los apóstoles en administradores de esa gracia. Es decir, Jesús establece los mecanismos, la forma, los medios, todo. Y a pesar de eso, hay gente muy necia, que en la Biblia la palabra necia es fuerte, gente muy necia, que quiere decirle a Dios cómo ser Dios, y se inventan formas raras de obtener la misericordia, y vienen y dicen, bueno, yo me confieso aquí junto a mi cama, o frente a la pared, o a una puerta ahí, pidiéndole perdón a Dios. Y decía el sacerdote, pero Dios, su Hijo Jesús, no dijo, a ver, puerta, recibe el Espíritu Santo, o pared, recibe el Espíritu Santo, a quienes vengan a pedir perdón aquí en esta pared recibirán el perdón de Dios. No, Jesús sopló sobre hombres, hombres capaces de comprender a otros hombres. No dio a los ángeles esta potestad de administrar su perdón, porque los ángeles no pueden comprender nuestra realidad pecadora. La entienden en su mente de forma intelectual, pero no tienen la capacidad de sensibilizarse y de compadecerse porque no tienen la capacidad de comprender al pecador. Igual las cosas materiales. Por eso Jesús no estableció que el perdón de Dios se diera a través de un árbol, se diera a través de una mesa, a través de una banca, sino a través de un hombre. Y caemos en necedad cuando nosotros no aceptamos esos medios que Dios ha puesto y queremos decirle a Dios cómo ser Dios y cómo hacer las cosas. Entonces, pues, hablando sobre esto de la atrición, la contrición, pues es bueno tocar ese punto también. Hay Muy bien. un comentario en YouTube, bueno, dos. Flor Estela Puente Sánchez, mi hermano murió solo en su casa, lo encuentran después de 4 días. En ese caso, ¿cómo puedo orar por su descanso? Sí, muy bien. Muchas gracias, hermana, por su pregunta. Las formas usuales que la Iglesia recomienda. En primer lugar, como oración principal, la Santa Misa. Ofrezca la misa por él, pues si era un cristiano bautizado, con mucha más razón, es miembro de nuestra familia de fe y podemos orar por él como ora usualmente la Iglesia por los difuntos, el sufragio por los difuntos, la Santa Eucaristía. Puede ofrecer un trido de misa, un novenario, una misa una vez al mes. Lo importante es orar por él. En segundo lugar, las oraciones de piedad. Podemos rezar el oficio de difuntos por su alma, podemos rezar también el Santo Rosario, alguna novena en honor de Nuestra Señora, la Virgen María, su advocación del Monte Carmelo. Sí, hay muchas oraciones que nosotros podemos hacer. Podemos también ganar la indulgencia plenaria para el difunto, ¿verdad? Hacemos todo lo que la Iglesia nos pide como requisito para ganar la indulgencia plenaria. Cumpliendo esas condiciones, podemos aplicar esa indulgencia a nuestro difunto. Recuerden que la indulgencia tiene como fin el perdón de esas penas que quedan a consecuencia del pecado cometido por nosotros. Entonces, podemos hacer eso, ganar la indulgencia por él. Como no sabemos el destino final de los hombres en ese sentido, porque Dios es el único juez y el que va a decir quién va al cielo y quién va al infierno, entonces, si su hermano murió en un estado de pecado, pero arrepentido de corazón, como hemos mencionado de acá, posiblemente haya llegado al purgatorio, ese haya sido su destino. Pues todas nuestras oraciones le ayudarán. En el cielo no digo que estén, porque nosotros no somos quien, solo la Iglesia tiene la potestad de canonizar a las personas y decir que alguien está o no en el cielo, solo la Iglesia. Y en cuanto a la condenación, la Iglesia ni siquiera de Judas Iscariote ha dicho en un documento oficial Judas esté en el infierno, porque no es el papel de la Iglesia ese. Pero si su hermano, por desgracia, no hubiese llegado ni siquiera al purgatorio, que es una posibilidad, no estamos diciendo como mera posibilidad, pues todas las oraciones que por él se hagan no le van a aprovechar a él, pero el Señor no deja en balde estas oraciones y las aplica especialmente a almas por las que nadie ruega y que necesitan de estas gracias. Pero eso sería hablarlo más desarrolladamente en el tema del purgatorio, pues en algún momento tenemos la posibilidad de hablar sobre ese otro novísimo. Pero es lo que usted puede hacer. Orar por su hermano, confiando en la misericordia de Dios y usando los medios que la Iglesia ofrece para aplicar estas oraciones a su hermano. Esa sería mi recomendación.
Hay otra pregunta en YouTube, es de Ángel Hernández. Buenas noches, Walter. ¿Qué hay de cierto de que si se reza la coronilla de la Divina Misericordia a una persona en agonía, de ayuda para su salvación? Muy bien, recuerden que Fuera, Dios, fuera. Dios quiere la salvación de todas las almas. Con la coronilla de la misericordia, si nosotros vamos al diario de Sor Faustina, leemos, hay promesas realizadas por Jesús a quienes recen devotamente ese acto de piedad, que es la coronilla de la misericordia, que al final es una invocación suplicante de la misericordia infinita de nuestro Dios. Entonces, por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Cuando nosotros la estamos rezando junto a un agonizante, ayudamos a que este agonizante interiorice esta verdad, que es la misericordia de Dios. Le ayudamos, le preparamos en su corazón, en su interior con nuestra oración, para que se disponga la gracia del arrepentimiento necesario para su salvación eterna. Son auxilios que predisponen para que la persona se salve, pero no es una fórmula mágica que al rezarla junto a un difunto ya lo va a salvar, no, o alguien que esté muriendo ya lo va a salvar, no, porque al final la salvación y la condenación son una decisión libre, espontánea de la persona. Entonces, yo puedo estar rezando la coronilla de la misericordia de rodillas, con lágrimas en los ojos, junto a la cama de un agonizante, y el agonizante, a pesar de eso, puede estar rechazando la misericordia de Dios. Si se cierra a la gracia, si es un alma empedernida en el pecado, pero en la agonía, al escuchar la recitación de la coronilla, se abre a esa misericordia. Esa recitación de la coronilla le va a ayudar a que esta persona experimente esa misericordia de Dios, a realizar desde su corazón un acto de contrición perfecta que al final le va a ayudar a la salvación. Entonces, así tenemos que ver estos medios que la Iglesia nos ofrece. No como fórmulas mágicas, pero sí como medios y auxilios de gracias permitidos por Dios para predisponer la salvación de los hombres. Muchas gracias por su comentario, hermano Ángel. Creo que aquí en Zoom alguien más puso un comentario, no sé si era Sí, Elizabeth, si podemos dar Elizabeth lectura. Mendoza. Buenas noches. Disculpe, hermano, tengo una duda. En momentos como los de la pandemia, en los cuales no se tenía acceso a la confesión con un sacerdote, escuché de la confesión espiritual. Esta es orando acerca de los pecados y ofreciendo acto de contrición perfecta y sabiendo que en cuanto se pueda, se puede realizar la confesión con un sacerdote. Pero ¿qué sucede si ya no se puede tener acceso a la confesión con un sacerdote? Muy bien. Gracias, hermana Lisa. Primero hay que aclarar que no existe como esa confesión espiritual equivalente al sacramento. Existe un reconocimiento de los pecados nuestros, que como hacemos en el yo confieso, por ejemplo, ahí estamos haciendo un acto de reconocimiento de esos pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Hay un reconocimiento de estos pecados. Entonces, cuando yo voy a hacer un acto de contrición perfecta que me predisponga o me prepare para el acto de la confesión sacramental, lo que hago es un examen de conciencia. Un examen de conciencia por el que yo, haciendo un análisis de mi estado de vida, de mis actos, etcétera, en comparación con lo que dicen los mandamientos del Señor, los mandamientos de la Iglesia, las virtudes, etcétera, yo analizo mi vida y reconozco dónde están mis fallas, mis culpas. Y con esa conciencia que logro obtener de mi estado de pecado y de necesidad de la misericordia, yo preparo en oración mi corazón con actos de arrepentimiento. Estos actos pueden ser tanto orales, cuando yo vengo y hago oración repitiendo alguna antífona, la oración del corazón, por ejemplo, Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de mí que soy un pecador. O pueden ser actos concretos que me ayuden a purificar ciertos pecados. Por ejemplo, la Escritura dice, el que hace limosna borra muchos pecados. Entonces, yo puedo venir y reconociendo mis pecados ante el Señor y siendo consciente que en algún momento le fallé por egoísta, le fallé por X razón, etcétera, hacer actos de caridad, que son actos de amor, actos de limosna, actos de benevolencia para el prójimo, de compasión, y eso ayuda a borrar también muchos pecados, especialmente los pecados veniales, hablamos. Entonces yo voy y hago actos de caridad. Y todo esto me va preparando para la confesión sacramental, de modo tal de que cuando yo llegue a la confesión, incluso Dios me puede dar el don de lágrimas y llorar por mis pecados, físicamente llorar por mis pecados, cuando me esté confesando y recibir la absolución sacramental. Si por un momento, por
no por azares del destino, sino por la situación, la circunstancia que se vive, la persona se enfermara de COVID, hablando en la pandemia, y cayera en un estado de agonía que va a morir, irremediablemente va a morir esta persona, pero ha realizado todo esto, hemos dicho ya aquí en el programa de hoy, la persona se dispone a la gracia de Dios y a la salvación eterna de su alma, porque Dios busca la salvación de la persona y esta persona no es por su medio que se ve impedida de alcanzar la confesión sacramental, sino por medios externos, situaciones ajenas a su propia fuerza, no puede acceder al sacerdote, no puede acceder al sacramento, pero sí tiene un corazón dispuesto. Lo mismo sucede en territorios de misión, donde la iglesia está empezando a evangelizar, donde hay muchas personas que están abrazando la fe, y lo más que llegan a tener la gente el bautismo, por medio de los catequistas o por medio de los misioneros, han tenido el bautismo, pero se carece de sacerdotes, entonces no tienen la comunión sacramental, no tienen la confesión sacramental, pero hacen uso de la comunión espiritual, por ejemplo, que también derrama muchos efectos en la vida de la persona siempre y cuando esté en gracia, porque la confesión, la comunión espiritual es un equivalente de la comunión sacramental siempre y cuando y en tanto que se cumpla la condición de que no tengo yo la posibilidad de acceder al sacramento y que yo tenga mi alma predispuesta, es decir, en gracia, para recibir las gracias que me confiere a mí la Eucaristía. Si yo estoy en pecado mortal y estoy haciendo comunión espiritual, no me aprovecha. No me aprovecha para recibir las gracias de la Eucaristía. Me puede ir como predisponiendo para que yo empiece a enderezar mi vida, pero no para recibir las gracias de la Eucaristía, las que se reciben cuando se comulgan. Entonces lo mismo pasa en estos lugares de misión. Las personas que no tienen acceso al sacramento, a los distintos sacramentos, al ministro de Dios, hacen estos como equivalentes, ¿verdad? Que hacen su examen de conciencia y un acto de contrición perfecta, hacen comunión espiritual, etcétera, para poder subsidiar esta necesidad. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia, lo mismo sucede. Si por desgracia no tenemos acceso a sacerdotes, que debería haberlo aunque estemos en pandemia, pues podemos utilizar esos medios. Contrición perfecta, un buen reconocimiento, examen de conciencia, comunión espiritual y nada más. Eso es lo que nos queda por el momento. Lo mismo sucede cuando hay persecuciones en la iglesia, hay tiempos de persecución. Es la forma que tienen los cristianos para subsidiar esta necesidad. Espero, Elizabeth, haber podido contestar tu pregunta. No sé si quedó alguna duda. Padre, disculpe, otra pregunta. Sí, ¿quién nos habla y de dónde, por favor? Jorge, de hermano Costa Rica. Jorge. Sí, Zúñiga, sí. Mire, una persona, esas personas filántropos, que son muy humanistas también, pero no creen en Dios ni nada de esto. Ayudan mucho, sacrifican incluso, pero no creen en Dios y hasta donan incluso a la iglesia, pero ellos dicen que no creen en Dios y nunca han recibido sacramento ni nada de eso. Y se mueren, les tomará en cuenta Dios todas esas cosas que hicieron, no en nombre de Dios, pero sí en nombre de ayudar. Okay. Gracias por su pregunta, hermano. Mire, realmente es una situación lamentable la de estas personas, porque se han quedado en el mero acto filantrópico o en el mero acto material de subsidiar a las necesidades de las distintas personas o de la iglesia misma. Pero no es lo mismo, no es lo mismo saber que Dios existe y rechazarlo que la condición de muchas personas de hoy en día a las cuales no tienen un conocimiento cierto de Dios e incluso lo que rechazan de Dios es la percepción que de Dios tienen, que reciben de las personas que supuestamente son creyentes. Mucha gente no rechaza a Dios tal cual, rechaza la imagen de Dios que le proyectan ciertas personas. Entonces hay que ver primero esta distinción. ¿Qué es lo que realmente estas personas que se profesan ateas, que son muy filántropas, están rechazando? Si es realmente a Dios al que están rechazando o la imagen de Dios que perciben de las personas que son creyentes. Porque si hay gente que no conoce a Dios, no lo conoce, y actúa siguiendo la ley del corazón, como dice la Escritura,
pueden encontrar la salvación de su alma, porque hay una ignorancia de Dios. Hay una ignorancia de Dios y ellos no están rechazando realmente a Dios. En cambio, una persona que sí conoce de Dios, que ha estudiado de Dios, que ha amado a Dios en un momento de su vida y que por ciertos motivos, circunstancias, escándalos, lo que sea, decide rechazar absolutamente a Dios y se queda únicamente en estos actos de caridad. Los actos de caridad son actos meramente humanos, pero no son actos de caridad, no le obtienen gracia espiritual, porque hay un rechazo taxativo, directo, voluntario, consciente de Dios nuestro Señor. Y recuerde que el infierno es ese rechazo tal cual. Entonces hay mucha gente que mata, roba y todo, dice, no, yo mato para mantener a mi familia, yo robo para mantener a mi familia, y se excusan en una necesidad material para cometer el mal, pero todo acto malo es un rechazo de Dios. Y si esta gente muere rechazando a Dios, se van a condenar. Si esta persona que rechazaba a Dios y se quedó en actos filantrópicos, al final de su vida experimenta la gracia del arrepentimiento que se puede dar y que se ha dado en muchos casos de famosos ateos, etcétera, que mueren católicos, pueden encontrar la salvación de su alma. Recuerden que la condenación es cuestión de decisión. Dios ofrece los medios. Si yo rechazo esos medios, yo me puedo condenar. Pero al final solamente Dios sabe quién se ha salvado y quién se ha condenado. Solo Dios lo puede saber. Pero sí podemos decir que una persona que rechace taxativamente a Dios y se quiera quedar solo en estos actos de benevolencia humana, es lo único que tienen, actos meramente humanos que mueren con ellos, pero que no dan fruto para la vida eterna, porque no lo han hecho con la conciencia de que yo ayudo al otro por amor a Dios, que ayudo al otro porque veo en el otro el rostro de Dios. Lo hacen simplemente porque tengo la capacidad y yo puedo ayudarlo, y hay una, ¿cómo le decimos? Hay un sentido de compasión humana, pero que no trasciende, y para que un acto sea verdaderamente cristiano, tiene que estar en referencia a Dios, ligado a la caridad cristiana y que trascienda la materialidad. Eso no lo podemos olvidar. Por eso hay sentencias de los padres de la iglesia que dicen incluso que si los herejes entregaran su vida a las llamas, muriendo supuestamente por Cristo, pero habiendo rechazado a Cristo y a su iglesia, ¿sí?, pueden condenarse, aunque hayan tenido este acto heroico, este acto valeroso. Pueden condenarse porque al final de cuentas lo que han hecho en su vida es un rechazo taxativo de Dios. Y lo que han querido es acomodarse a una imagen de Dios que no es Dios, pero que ellos se han creado como Dios, que en equivalencia es una especie de idolatría. Y la idolatría es un pecado mortal, porque están adorando a un Dios que no es Dios, pero le ponen el nombre de Dios, como pasó con los israelitas, con el becerro de oro. Adoraron al becerro y dijeron, este becerro, este es el Dios que te sacó de Egipto, Israel. Y al final, ¿qué pasó? Dios se enfureció contra ellos y a todos los castigó. Destruyó a esa parte del pueblo que adoró al becerro de oro llamándole Dios, porque ellos no estaban adorando a otro Dios, no dijeron que ese era el Dios Anubis o era la diopaca, la Dios toro, la Dios, no. Le dijeron, este es el Dios que te sacó de Egipto. Pero no era el verdadero Dios, sino que a un ídolo le pusieron la imagen de Dios, el nombre de Dios, y lo adoraron como a Dios. Y ahí está la idolatría. Lo mismo pasa con esta gente, que al final, al rechazar a la iglesia y rechazar a Cristo, como Él se ha querido dar a conocer a través de la divina revelación, se crean una imagen de Dios ajustada a su manera. Y lo encontramos mucha gente hoy en día, que dice, no, es que yo sí creo en Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios. Yo oro desde mi casa, yo no me confieso con ningún hombre, yo no necesito hacer esto, hacer lo otro. Se crean un Dios a su manera. Es un ídolo creado por ellos, justificado en lo que conocen de Dios, pero al final inventado por los hombres y sin tener hechura de manos humanas, sin representarle de otra manera, pero lo están adorando como a Dios sin ser Dios. Es idolatría, es pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con las falsas imágenes de Dios que se crean los hombres y con la imagen de Dios que nosotros como creyentes proyectamos a los demás, que puede llevarlo o a rechazar a Dios o a amar a Dios. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que le va a comentar algo, preguntar algo, o si hay algún otro comentario en YouTube. Yo tengo un comentario, Nairi. Sí. He visto que muchas familias, cuando un miembro de la familia es diagnosticado con una enfermedad terminal, optan por no decirle, ¿no? Y entonces muere sin saber que iba a morir.
Entonces creo yo que es una oportunidad y que no se debería ocultar, aunque pues no es grato dar esa noticia, pero finalmente pueden ser unos días, meses claves para tener como esta reflexión y prepararse adecuadamente, ¿no? Para quien quiera tomarlo. Gracias por tu comentario, Naimi. Sí, considero que es una falta gravísima a la caridad de la persona el ocultarle una verdad que es trascendental para su vida, como es el hecho de que se va a morir. Todos sabemos que una verdad indudable para el hombre es que todos nos vamos a morir. La mayoría no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Pero cuando se tiene esta oportunidad agraciada, así le llamo, la oportunidad agraciada de saber que te vas a morir a causa de tu enfermedad, que tenés tus días contados, es un don de Dios para la vida de esa persona, que su familia pueda acompañarle física pero espiritualmente en ese momento final de su existencia, en el cual la persona debe hacer uso de todos los medios de salvación posible. Prepararse para la buena muerte es una dicha que no todo el mundo tiene. Hay gente que muere, por ejemplo, en accidentes, no ha tenido la oportunidad de prepararse. Es la muerte improvista. Líbranos, Señor, de la muerte así, improvista, ¿verdad? Que uno no sabe. Pero si se tiene esa oportunidad, se juzga necesario y conveniente poder decírselo a la persona. Faltan a su responsabilidad los médicos que recomiendan a los familiares ocultarle esta verdad a sus parientes. Sí es un shock la comunicación de esta noticia, pero cuando está la compañía de la familia y la cercanía de los seres amados, el apoyo, el acompañamiento, este proceso se vuelve grato a la persona, se vive de manera diferente. Entonces, si yo sé que me voy a morir, yo cuido mejor mis pasos, yo puedo ordenar mejor mis cosas, no sé, arreglar mis papeles en la herencia para no dejar pleitos, poder ordenar ciertas cosas que en mi vida necesitan claridad y sobre todo poner mi vida en paz con Dios. Llamar al sacerdote, etcétera. Hay gente que incluso en esto pecan contra sus familiares. Saben que se va a morir el pariente y todo, pero dicen, ay, es que para no meterle en miedo, no, mejor que no venga el padre, no le traigan un padre a mi tía, a mi abuelo, a quien sea, no se lo traigan para que no se asuste porque va a pensar que se va a morir o que ya lo estamos matando, mejor no. Es una negligencia, terrible negligencia y falta rotunda de caridad para con la persona enferma. Un pecado grave que ustedes están llevando, un pecado grave. Hay que llevarle al sacerdote. Y yo les recomiendo, no esperen hasta el momento final para llevar al sacerdote. Hay mucha gente que necesitaba confesarse de muchas cosas y expresar muchas cosas para tener una paz interna en el momento de su muerte, y que por esa negligencia de no llevarle al cura y esperar hasta el final, ya cuando la persona no puede ni hablar ni nada, la persona está viviendo una agonía terrible porque está luchando contra sus demonios internos, si lo podemos llamar así. Porque hemos quitado, le hemos robado a nuestro pariente la oportunidad de estar en paz con Dios desde antes, cuando está viviendo su proceso agónico. Y ya llevan al sacerdote, ya en el momento final, la persona está haciendo un gran esfuerzo, una gran lucha por querer decir algo, sacar algo, y ya no pueden. El sacerdote, claro, les absuelve porque existe la intención real de confesar esos pecados. No los puede decir, no los puede mencionar uno por uno, pero existe la intencionalidad y en base a eso se justifica que se le dé la absolución a la persona. Pero le hemos robado la oportunidad de estar en paz con Dios desde antes, de vivir mejor su proceso para la muerte, de prepararse convenientemente, y esa es una forma de egoísmo, porque le ocultamos estas cosas a nuestros parientes porque queremos vivir nosotros los últimos días bien con esa persona, en paz con ella, pero le hemos mentido. ¿Cómo vas a vivir en paz con ella si tu conciencia te está delatando y te está diciendo de que le estás robando la oportunidad de gracia a tu pariente? Es un crimen terrible que cometemos contra nuestros enfermos. Es un crimen terrible. Y es puro egoísmo. De que sí, vos querés vivir bien esos últimos momentos con tu familiar, pero no dejas a tu familiar vivir bien sus últimos momentos para con Dios. Entonces, cuidado. Esas formas de egoísmo terribles que existen hoy, hay que irlas superando. Y hay que hablar. Hay que decírselo a nuestros familiares. Mira, mamá, te vas a morir. Tu cáncer ya está regado por todo el cuerpo. Te vas a morir. Pero aquí estoy contigo, estaremos juntos hasta el final, te vamos a acompañar, no estás sola, Dios te ama,
Vamos a llamar al Padre que te venga a ungir, que te dé la fuerza el Señor para que vivas este momento como es debido. Y aquí estamos para lo que necesites, etcétera, etcétera. Auxiliarse de personal médico que les pueda asistir para la comunicación de malas noticias, que existen estos grupos también en los hospitales. Un psicólogo, un terapeuta les puede asistir si ustedes no se creen en la capacidad para comunicar ese tipo de noticias, pero sí hay que comunicarlas. Hay que comunicarles. Es un acto de caridad y de bondad hacerle saber a la persona que su fin se acerca. Así que ya lo saben. Bueno, muchas gracias, hermana Naivi, también por tu comentario, muy enriquecedor. Y en YouTube, Flor Estela, ¿cómo será juzgada el alma ante Dios o bien en qué forma queda ante Dios? Muy bien. Eso ya compete al tema sobre el juicio particular, querida hermana. También el catecismo nos va a hablar sobre el juicio particular. Lo que le voy a recomendar es que se dé una lecturita por ahí, en estos numerales, acerca del juicio. Vamos a ver, por aquí lo tenemos. El juicio particular. En el artículo 12 del credo se nos va a hablar sobre el credo en la vida eterna a partir del numeral 1020. Y después va a hablar sobre el juicio particular, el numeral 1021 y 1022. Lo puede leer, le puede iluminar algo allá, porque ya ese es otro tema que sí es importante desarrollarlo. Y ahorita ya con el tiempo que nos queda, como para desarrollarlo, no habría mucho tiempo, pero sí la mando al catecismo a leer numeral 1020 al 1022 para que pueda hacerse una idea sobre lo que es el juicio particular que se da en el momento en que uno expira. Uno muere y ve a Dios cara a cara para enfrentar su juicio. Muy bien, le agradezco su comentario, hermana. Bueno, vamos a finalizar nuestra reunión de hoy poniéndonos igual en la presencia de nuestro Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias por habernos permitido reunirnos una vez más a esta sesión de formación catequética. Te pedimos, Señor, que todo cuanto aquí aprendemos, escuchamos, sea de utilidad para nuestra salvación personal y para el bien de nuestros hermanos a quienes servimos y quienes nos acompañan en este peregrinar por este mundo. Que los ruegos dulcísimos de Nuestra Señora Reina y Madre, la Virgen María, la asistencia de los santos y de los ángeles, nos auxilien para obtener de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna y sobre todo, Señor, para que todo cuanto hagamos te glorifique a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne desficias y necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidiat diaboli est oppressivium. Impere diri Deus supplices deprecamur. Tuque prince milice celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, de perdiciones animarum perpagantur in mundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancto. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos.